y hoy vamos a conversar sobre el reporte aborto, la realidad no contada. Para ello hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Paulina Hernández Torruco, vocera de UNA, quien es abogada y maestrante en ciencias jurídicas, investigadora de neurociencias aplicadas al derecho. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, gracias por el espacio. ¿Tú qué tal estás? Bien, gracias por estar de nuevo con nosotros. Oye, quiero que me cuentes un poquito sobre justamente este reporte aborto, la realidad no contada, porque incluso estamos pues a un día de conmemorar este Día Internacional para concientizarnos sobre la violencia que se ejerce a las mujeres. Así es. Mira, la realidad es que el día de mañana, cuando hablamos de eliminar la violencia contra la mujer, muchas veces pasamos desapercibidos ciertos temas y uno de ellos es el aborto forzado. Esta investigación que realizó UNA nos arroja datos, por ejemplo, de cuántas carpetas de investigación existen. Actualmente son unas 841, bueno, en 2024, 370 en 2025, lo cual nos da a entender que todas estas mujeres están sufriendo. O sea, ¿cuántos casos tenemos? Claro. Porque el aborto forzado siempre trae aparejado pues temas de violencia intrafamiliar, lesiones, trata de personas, violación. Entonces es muy interesante que incluso las autoridades todavía no tienen un criterio de clasificación no suficientemente claro para cuando se están denunciando estos delitos. Por ejemplo, se denuncia aborto y hasta la fecha no tienen muy claro cómo diferenciar lo que es aborto forzado de aborto autoprocurado o procurado. Totalmente. Y aquí me quiero detener. ¿Qué es el aborto forzado? Ok, el aborto forzado en general depende en cada estado de la legislación exactamente, pero se refiere a aquellos casos en los cuales la mujer es obligada a abortar, no media su consentimiento de ninguna forma, y es lo que lo hace diferente a las otras modalidades del aborto. Claro, como el autoprocurado, ¿no? Exacto. El aborto autoprocurado es donde la mujer, ella misma, decide abortar y se realiza el aborto. El aborto procurado es cuando ella decide abortar y recibe ayuda de un tercero. Claro. Oye, y en este sentido, en México, ¿hay mujeres encarceladas por abortar? Sí, pero algo que es muy importante diferenciar es que casi siempre que hablamos de aborto pensamos en que se criminaliza a la mujer. Pero de acuerdo a esta investigación, hay 71 hombres encarcelados para este 2025 y tan solo 7 mujeres. Tenemos 3, por ejemplo, en Hidalgo, una en Tabasco, una en Chiapas. Y lo que es importante ver en estos casos es que son mujeres que han obligado o que han participado en que otra mujer aborte. Ellas son las que están encarceladas en estos momentos. Exacto, así es. La mayor cantidad de mujeres es por este patrón. Oye, y aquí te quiero preguntar, ¿y los hombres? Porque también entiendo que hay muchos hombres encarcelados por generarles o obligar a otras mujeres a abortar. Sí, así es. Estos 71 hombres que tenemos por aborto forzado, casi siempre pues están violentando a la mujer previo a que la obligan a abortar. Como mencionábamos, temas desde trata de personas, violación, violencia intrafamiliar. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Guanajuato, donde esta chica menor de edad, de 13 años, sufre una violación espurio. Violación espurio se refiere a que es por alguien mayor o cercano a su contexto, quien después de dejarla embarazada la obliga a tomar estas pastillas para abortar, ¿no? Esto es uno de los casos, de los muchísimos, y también podemos platicar los otros 2 casos en donde son mujeres las que han participado en estas situaciones tan lamentables donde pierde la vida el niño por nacer. Totalmente. Uno de ellos, por ejemplo, es el que sucedió en el estado de Colima con un accidente de una mujer, iba bajo los efectos del alcohol y lamentablemente pues provoca un accidente fatal donde está involucrada una mujer que está embarazada. Exactamente. En realidad ella iba circulando y pues golpea a un auto estacionado. Entonces, en su afán de escapar, sigue conduciendo a una alta velocidad y se impacta contra un taxi que traía una pareja que precisamente venía de una valoración del hospital, ya que ella contaba con un embarazo de 6 meses. Entonces, la mujer queda prensada y tristemente, pues el niño por nacer muere a raíz de un traumatismo cráneoencefálico. Y eso también es pues de delito.
Exacto, claro. Claro. O sea, no solamente son las lesiones de la mujer, Justo. sino justo esta ilusión que estamos hablando. Ujú. Ellos vienen como pareja del hospital, Ujú. están esperando con ansias de este niño Sí, y que estamos claro. hablando de una criatura de 6 meses que Sí. independientemente de toda la polémica que hay sobre otras modalidades del aborto, Ujú. pues ya nos queda clarísimo que a los 6 meses yo creo que nadie en este país duda que Claro. realmente hay vida, ¿no? Totalmente. Oye, y hay otro caso también muy lamentable y sobre Así todo, es. pues muy grave en Aguascalientes. Cuéntame de esto. Así es. Mira, lamentablemente en Aguascalientes vimos sentenciada a una mujer Ujú. eh, que hace abortar, bueno, más bien, derivado de un feminicidio, Ujú. también viene acompañado de un aborto, porque esto que estamos hablando, siempre el aborto trae detrás Otro múltiples tipo de delitos, violencia, ¿no? claro. Entonces, esta mujer, debido a los celos que sentía, ya Ujú. que su actual pareja creía, esta mujer, que le estaba engañando con otra mujer embarazada y que el hijo era de su actual pareja. Qué fuerte. Entonces le dice, si me amas, entonces mátala. O ¡Ay, qué sea, fuerte! para comprobarme que no me engañas con ella, que yo soy más importante, mátala. Y tal cual obra en el expediente. Entonces, lo triste de este caso es que ambos la llevan a una habitación, también con ayuda de un tercero, Ujú. y la asesinan, pues, apuñaladas. Y algo totalmente grave es que también la decapitan, Ujú. cortan sus extremidades Qué fuerte. y pues lesionan y queman algunas de sus partes íntimas, Ujú. lo cual nos da a entender que no es solamente el ánimo de que la mujer muera, Claro. sino son heridas infamantes, ¿no? Ujú. Degradarla, Claro. humillarla, castigarla, incluso después de muerta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, quiero preguntarte, ¿cómo estamos en la legislación en México sobre estos temas? Ok, mira, la mayoría de los estados, si Ujú. bien tienen la permisión de las 12 semanas Ujú. para llevar a cabo el aborto, la realidad es que en todo México sigue siendo un delito, ¿no? O Ujú. sea, cada estado va regulando de acuerdo, pues, a lo que considera su población, a pesar de que hay criterios de la Suprema Corte Ujú. desde 2021 sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, Guanajuato todavía sigue contemplando que aborto es la interrupción del embarazo en cualquier momento. Claro. Durango es otro estado, por ejemplo. Ujú. Y algo curioso es que si nos fijamos que Durango, Tlaxcala, que son estados donde todavía hay una valoración más integral de la vida Ujú. desde el primer momento, no observamos ninguna denuncia de aborto forzado. Okey. Es como si se tuviera una especial consideración a la mujer embarazada Ujú. porque todavía se es consciente de la vida que lleva en el vientre. Totalmente. Oye, y aquí me quiero detener un poquito cuando hablamos de la despenalización del aborto. ¿Es correcto o es incorrecto decir esta aseveración? Mira, hablar de la despenalización del aborto en algunos estados Ujú. sí es una realidad, Ujú. pero digamos, se mantiene el tipo base y hay que diferenciar, Justo. porque el aborto forzado en todos los estados Ujú. está penalizado, Claro. ¿no? Y es muy importante que no confundamos y que no nos vayamos por la Ujú. línea de despenalizar todo tipo de aborto Ujú. o de derogar este delito, porque te digo, o sea, son cientos de mujeres que Claro. están siendo violentadas y que estamos viendo que sufren. O sea, Totalmente. no solo las lesiones en su cuerpo, no solo la violencia psicológica, sino además la pérdida de un hijo que ellas ya esperaban. Claro. Aquí me quiero detener un poquito porque tú también eres especialista en las neurociencias aplicadas Ujú. al derecho. ¿Qué pasa por la mente de la mujer? Pero sobre todo, cuéntame un poco del estado de ánimo de una mujer después de que la obligaron a abortar. Mira, si bien no todas las mujeres desarrollan todos los síntomas de un estrés Ujú. postraumático, la realidad es que sin importar qué mentalidad o qué psicología tú tengas, la realidad neurobiológica Justo. es que desde el primer segundo del embarazo empezamos a segregar ciertas hormonas, neurotransmisores que van cambiando nuestro entorno y esto afecta a nivel mental. Ujú. Entonces, el simple hecho, así seas la mujer más pro aborto o que tú consideres que no tiene nada de malo, eh, tu cuerpo y la realidad se imponen. O sea, Claro. te quitan de golpe todas estas sustancias y sufres una descompensación en tu cuerpo.
creo que las mujeres podemos verlo de una forma más sencilla cada mes con nuestro ciclo. Claro. Es cierto que sí, tenemos un cambio hormonal y que nuestro estado de ánimo y también nuestras energías van variando. Entonces, cuando se sufre un aborto y sobre todo forzado, Claro. o sea, estamos hablando de un daño que se genera también en el hipocampo, ¿no? Es decir, no solamente me afectas en ese momento, mi memoria, que es lo que se trabaja en el hipocampo, mi amígdala cerebral, que es la de las emociones, queda hipervigilante. Es decir, Claro. las mujeres no solamente son violentadas antes, durante el aborto forzado, sino que continúan con esta serie de Claro. consecuencias después y sobre todo si no llevan un duelo acompañado, Justo. todavía tardan más en manifestarlo, pero cuando se manifiesta suele ser más duro. Totalmente. Eso en cuanto a las mujeres adultas, que lamentablemente pues las obligan a abortar. Pero ¿qué pasa por el cerebro, por ejemplo, de una pequeñita, de una menor que fue tal vez Uf. violentada o que sufrió pues una violación y la obligan a abortar? Mira, en esos casos es todavía peor Me porque imagino. nosotros aproximadamente a partir de los 21 años terminamos de desarrollar la corteza prefrontal, que está en esta Ujú. zona. Nuestro cerebro fue creciendo por capas, por así Ujú. decirlo. Y esta corteza prefrontal es la que nos da el pensamiento abstracto, la visión a futuro, la capacidad de autorregularnos. Entonces, por eso la adolescencia y a la niñez no les podemos Sí, pedir pues, cierta inteligencia emocional hasta claro. cierto punto, ¿no? Entonces, el pasar por estos procesos, y como el de la niña de los 13 Ujú. años, que ni siquiera, imagínate, estaba consciente de lo que estaba sucediendo en su cuerpo, Sí, claro. porque ella al parecer ni siquiera sabía que las pastillas que le habían dado eran para abortar. Ujú. Entonces se genera un trauma más intenso porque esta parte de nuestro cerebro que nos permite mitigar las emociones todavía no está Ujú. completamente desarrollada. Y sí se puede generar un trauma que incluso afecte el desarrollo de esta corteza prefrontal. Claro. En ese sentido, ¿qué tenemos que estar haciendo en estos momentos para evitar el aborto forzado? Y también te quiero preguntar, hace unos momentitos lo platicabas muy puntualmente, ¿qué sucede cuando se elimina de los códigos penales el delito del aborto y cómo es que ocurre? Mira, la verdad es que lo que tendremos que estar haciendo antes que nada Ujú. es una educación emocional en la población Ujú. en general, ¿no? Ujú. Porque todos los problemas derivan de ahí. Claro. Sobre todo, por ejemplo, traer todavía a colación la valorización de la vida, Ujú. ¿no? El entender que una mujer embarazada no solamente va a sufrir un daño en su cuerpo, o sea, a nivel emocional, a nivel neurobiológico, eh, está perdiendo algo más, Sí, ¿no? No claro. solamente, quizás que no se justifica, pero el golpe sana, pero la vida que lleva en el vientre no puede serle devuelta. Claro. Entonces, tenemos que poner en el centro esto, la vida, y algo que es evidente y obvio que una mujer que está embarazada pues tiene otro ser humano dentro. Claro. Respetarla y también tener una formación tanto para hombres como para Ujú. mujeres, porque si bien es cierto que ninguna mujer es culpable de la violencia que recibe, una educación adecuada nos puede ayudar Claro. a no caer en estas situaciones de violencia o salir a tiempo. Claro, totalmente de acuerdo. Y ahí también te quiero preguntar, ¿y a los hombres qué pasa, por ejemplo, por la mente de un hombre cuando obliga a una mujer a abortar? Hace unos momentos nos decías de estos, Ujú. pues sobre todo de este caso donde Sí. pues la novia le pide al novio que la exnovia o la otra persona pueda pues incluso quitarle la vida por estos celos. Pero ¿qué pasa por la cabeza de un hombre que obliga a alguien a abortar? Mira, yo creo que en estos casos es un proceso que viene desde antes. Nadie se levanta diciendo, Sí, claro. hoy voy a violentar a una mujer, Que es hoy lo que voy... decías de la educación desde casa, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces hay que estar muy pendientes en la crianza desde los niños, Ujú. ¿no? Y ver qué se les permite y qué tipo de valores se les inculca. Estos hombres que llegan a estos niveles de agresión en sus cerebros precisamente no saben cómo manejar estas emociones, ¿no? Lo que platicábamos. Ujú. Entonces, ante la presión, en este caso de decir, ya estoy harta porque tengo dudas sobre tu Sí, qué fidelidad, fuerte. si Claro. me amas, adelante, hazlo. Se cierra el cerebro y dice, ok, no tengo otras herramientas de cómo manejar esto, que digo, Claro. también es un claro chantaje y no Ujú. es algo válido en una relación que para demostrarme el amor ve y daña a un tercero, Claro. ¿no? Pero la falta de herramientas de educación emocional para saber canalizar estas situaciones es lo que los lleva a realizar este tipo de delitos, Ujú. ¿no? Y
sobre todo esto, que en este país tristemente nos hemos ido acostumbrando cada vez más a la violencia. Sí, Entonces, cosas que antes nos resultaban impensables, sí, hoy en día son cotidianas. sí, totalmente. En cuanto a las penas, licenciada, ¿cómo andamos pues hace unos momentos nos decías que en estos momentos en ciertos estados del país hay más hombres encarcelados por el delito de aborto forzado que mujeres? En cuanto a las penas, ¿cómo estamos en nuestro país? Mira, algo importante que te quiero platicar de este caso de Aguascalientes es que al final de cuentas, como no se pudo comprobar legalmente que tuviera la intención de hacerla abortar, Qué fuerte. solamente fue penado por el feminicidio. Sí, 50 años, Ujú. pero, por ejemplo, en este caso, en el concurso ideal de delitos, se dice, no, pues realmente, aunque en el expediente obra la declaración de que la mujer decía, creo que el embarazo fue producido por él, ¿no? Ajá. Entonces, algunas otras penas pueden ir a partir de los 3 años. Tristemente, en otros casos que te digo, por falta de claridad, hemos visto la conmutación de la pena Qué fuerte. hasta por un pago de 1,000 pesos. Sí, Entonces, son datos que todavía estamos claro. investigando para esclarecer bien la situación, porque te digo, en los reportes solamente nos aparecen, ¿no? Conmutación de la pena o se llegó a un acuerdo reparatorio. Entonces, en uno de esos casos que nos interesaría indagar más, Claro. se ve este dato de que por 1,000 pesos se libró de la cárcel esta persona que Por hizo eso abortar a tenemos una que mujer. ser pues mucho más puntuales en lo legislativo para Así pues es. bueno, para poner más penas en lo legal y también para proteger a las mujeres en lo legal y no dejar Sí, estos huecos o estos vacíos legales que después por 1,000 pesos puedan conmutarle claro. la pena. Y mira, algo muy Ujú. importante es que en el tema penal Sí, tenemos dos tipos de políticas, preventiva y represiva. ok. Entonces, México le ha apostado muchísimo a la política criminal Ujú, represiva, el decirte sanción, ¿no? ujú, 100 años, etcétera, ¿no? ujú. Pero yo creo que lo preventivo es Claro. algo que hemos descuidado y que vale muchísimo la pena retomar, porque sí, la verdad es que ningún ser humano se despierta con las ganas de delinquir o de Sí, ser es cierto. malvado, sino que nos hace falta muchísimo pues esta guía, esta orientación, el manejo de las Ujú. emociones, ¿no? Y bueno, después podemos, si quieres, hablar de otros temas, pero actualmente los estímulos que recibimos en esta sociedad que está, eh, Hiperconectada. exacto, Ujú. y que al mismo tiempo es la más sola, Sí, ¿no? En claro, sí es estos temas, cierto. pero también el tema de la globalización ha traído muchas cosas buenas, la tecnología, Ujú. la inteligencia artificial, pero también nos ha llevado un poco a la desvalorización de Claro. temas que antes eran coyunturales en la sociedad. Sí es cierto, como el valor de la vida, por ejemplo. Así es que, bueno, es el primero y es lo indispensable. Sí. Pero te digo, si vemos incluso en los violentómetros Ujú. de las mujeres, ¿no? Es un ejercicio muy bueno porque vamos viendo que la violencia va siempre en aumento Sí, y es lo cierto. importante es aprender a prevenirla. Sí, es cierto. O como dirían los terapeutas, cuando tienes una banderita roja, darte cuenta. Pero muchas mujeres, como tú bien dices, Así hemos es. normalizado ciertas violencias o no creemos que ciertas cosas puedan ser violentas o que puedan ser algo que nos esté violentando. Exacto, pero imagínate, o sea, cuando hicimos esta investigación, Ujú. lo que más duele es ver que antes se tenía esta consideración especial a la mujer. Lo vemos hasta en Claro, el por transporte supuesto. público, ¿no? Sí, O sea, adultos mayores, personas con una discapacidad o embarazadas, por favor, cédeles el sí, es lugar, cierto. ¿no? Claro. Pero es increíble cómo al mismo tiempo queremos cederle el lugar y creer que, ok, porque lleva una vida adentro y en Ujú. otras ocasiones le quitamos por completo el valor, Totalmente. ¿no? En este sentido, licenciada, cuéntame de los estados de la República. ¿En qué estados de la República hay más casos de abortos forzados y también de estas violencias hacia las mujeres? Nos decías hace unos momentos que hay varios estados de la República donde no se ha avanzado en, como comúnmente lo decimos, en la despenalización del aborto y ahí es donde el valor de la vida, no quiero decir es distinto, pero está más protegido que en otros estados de la República y por eso pues estos casos no se dan el caso de pues el aborto forzado. Sí, te comentaba que nos llamó muchísimo la Ujú, atención el caso de Durango y justo. de Tlaxcala, Ujú. ¿no? Que ellos sí contemplan en la protección en cualquier momento del Desde el embarazo. minuto uno. Y, por ejemplo, de los casos donde hay más denuncias de aborto forzado, tenemos el Estado de México, Ujú, Ciudad de México, San Luis Potosí, donde, según los reportes, hay más de 100 carpetas de ujú. investigación. Ahora,
Juicios es distinto. Los que están llegando del 2024 al 2025 son aproximadamente 27 nada más juicios, ¿no? Entonces sí tenemos que tener claro que cuando hablamos de carpetas de investigación es que todavía no se ha determinado, pero que presuntamente Claro. se está dando esta conducta. Entonces sí es interesante ver cómo algunos estados tienen un caso, ceros casos y otros tienen muchísimos, como te repito, la mayoría, Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. Claro. ¿Y ahí qué tendríamos que estar haciendo, licenciada, para evitarlos? Mira, yo creo que, te digo, esto, definitivamente la educación, Sí, ¿no? claro. Política criminal preventiva, Sí, ¿no? claro. Aquí en México decimos, muerto el niño, tapamos el pozo, ¿no? Y lamentablemente estamos hablando de cosas que son irremediables. No hay Claro. forma de devolver la vida de este niño que se ha perdido, ¿no? E incluso cuando hablamos con mujeres que han pasado por un aborto no forzado, pero un aborto que ellas no esperaban, vemos lo doloroso que Sí, es por para supuesto. ellas y el miedo que tienen de volver a embarazarse, el sentir. Entonces ahora imagínate, sumado a la violencia Claro. que han vivido desde antes, ¿no? Sí, cierto. Las condiciones, quién las acompaña. Hace rato también platicábamos e introducíamos el tema de que en algunos estados todavía se ha flexibilizado más el tema de que niñas y adolescentes puedan acceder al aborto ya sin tener pues, autorización de los Claro. padres o sin una denuncia. Y esto lo que está orillando es también a que muchas pasan por este proceso solas Justo. y no acompañadas. Totalmente. Y en este sentido, licenciada, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a una mujer la obligan a abortar? Por ejemplo, con todas estas tipos de violencia que ya lo platicábamos hace unos momentos, nos decías también qué es lo que pasa en el cerebro de una mujer y de una niña, que son pues procesos similares pero de mayor magnitud, por ejemplo, en estas niñas que todavía no están incluso pues desarrolladas algunas partes de su cerebro. Pero por ejemplo, hay mujeres que denuncian haber sido forzadas a abortar, o hay pocas mujeres que lo denuncian. Tú nos decías hace unos momentos, a lo mejor cuando eres niña, pues te da pena y tampoco quieres decirle a tus amigas, a tus personas más cercanas, incluso tampoco a tus papás. Claro, mira, algo importante es, se entiende que la técnica del legislador ha sido facilitarles el acceso al aborto, pero lo que está ocasionando esto es que estas niñas no reciban nunca justicia. Entonces, además del abuso físico y psicológico del momento, es el coraje de sentir que fui vulnerada Claro. y que nadie hizo nada al respecto, ¿no? Entonces, además, esta persona queda libre y muchas veces los casos de abuso se dan entre entornos cercanos y tienen que seguir viendo de alguna manera a esta persona y tomar en cuenta que cuando se trata de estas edades y que hablamos de personas pedófilos, por ejemplo, pederastas, pues estas personas abusan de alguien, crece, deja de ser de su interés y replican esta actitud con nuevas niños y niñas o adolescentes, ¿no? Entonces, esta es una de las consecuencias porque hemos tenido legislativamente este error de creer que el sujetarlo a la aprobación de los padres les va a traer un retraso o que es una intromisión de parte de los padres o que pueden cambiar su perspectiva, y también creer que el hecho de denunciar las puede revictimizar, que a ver, es cierto. Sí. Tristemente, todavía no tenemos la capacitación necesaria ni la formación para saber atender a personas que han pasado por algún tipo de violencia sexual. Nos falta muchísimo por avanzar, pero eso no significa que quitemos el dedo de renglón de la denuncia, de que se haga justicia, sino más bien que tengamos esta obligación de mejorar nuestros procesos para atender a estas personas y darles una justicia, como dice la Constitución, pronta y expedita. Sí, totalmente, porque también creo que ahí tendríamos que poner mucho énfasis en la cultura y en la educación de la denuncia, porque muy pocas personas que hemos sido pues víctimas de varios delitos, no de esta magnitud, pero no denunciamos por miedo o porque no se nos va a atender como deberían de atendérsenos, pues en estos casos en los ministerios públicos, por ejemplo. Mira, por miedo y también porque a veces, seamos honestos, también es muy cansado, ¿no? O sea, estoy drenada, acabo de ser violentada. Lo que menos tengo son ganas de llegar a un lugar, esperar 27 horas, que alguien me ponga caras, que me digan trámites que yo no sé llevar. Y tristemente en este país
si tú no tienes la oportunidad de pagar los servicios legales que suelen ser costosos, pues el tema de la denuncia es todavía más complicado, ¿no? Totalmente. Licenciada, despenalizar el delito del aborto no es una solución. Y aquí le quiero preguntar, ¿cómo pues lo han planteado incluso pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones? ¿Qué hay que hacer frente a este escenario? Porque lo hemos platicado, despenalizar el aborto no es la solución para evitar que a más mujeres se les siga violentando por estos delitos. Claro, mira, en este caso, que ya estamos hablando de aborto procurado o autoprocurado, lo primero que tenemos que entender es que el aborto es un síntoma de una enfermedad que está ocurriendo en la sociedad. Entonces tendríamos que irnos antes a qué pasa con los embarazos no planeados, Sí, ¿no? claro. ¿Por qué la mujer está llegando a eso? O sea, ¿por qué yo estoy eligiendo ejercer mi sexualidad sin responsabilidad? ¿No? Sin cuidarme a mí Sí, por misma supuesto, o a los claro, otros. por ¿Por supuesto. qué el hombre está decidiendo Sobre mi cuerpo. exacto, ¿no? Y también, ¿por qué el hombre no se está haciendo responsable? ¿Qué pasa con las paternidades, ¿no? Sí, En este claro. país, antes se veía que al menos había pues esta respuesta. Ahorita incluso se plantean cosas como el aborto en papel, donde los hombres ya dicen, oye, porque la mujer sí puede decidir no Ajá. querer tener un hijo, pero ya una vez que lo tiene, yo sí me veo obligado a mantenerlo. Entonces Claro. ellos dicen, pues aquí está habiendo pues un desbalance, ¿no? Entonces digo, tendríamos que irnos a analizar esto. Que, por ejemplo, en los COVACH hubo un programa hace algunos años en los cuales les daban En el estos colegio de temas de, bachilleres. exacto, de inteligencia emocional y se vio cómo en un año bajaron los porcentajes de embarazos no planeados. Ok. Entonces sí, o Es que sea, esa es la raíz. exacto, ¿no? El decir, ¿en qué momento inicio mi vida sexual? ¿Qué valor le doy? ¿Qué responsabilidad estoy tomando? No solo como mujer, el hombre, porque también Claro, por pues, él supuesto. está muy involucrado en esto. Y también, o sea, el que nos lleva a elegir estar con personas irresponsables o que el día de mañana no quieren mantener o seguir o darnos un apoyo, ¿no? Creo que ahí Claro. vienen temas todavía más profundos que se nos están dando migajas legales al decirnos a las mujeres, ok, ya estás viviendo esto, demás, aborta. Ok, Sí. que además te dicen que es gratuito y seguro. Y Blanca, algo muy importante es que si tú te tomas un Tylenol, lo que sea, ves la parte de atrás y dice Contraindicaciones. todas las cosas que Sí, te puede llegar a claro. pasar. Sí, es cierto. Entonces, es una gran mentira decirle a las mujeres que es totalmente seguro. Claro, lo hemos Oye, platicado aquí con pues varios medicamentos que no son aptos para abortar, pero muchas pues los usan y que incluso hay, lo hemos platicado en internet, el paso a pasito para pues administrarte estos medicamentos que pueden poner en riesgo tu propia vida. así es, ¿no? Y el tema es que, pues sí, la mujer pone en riesgo su vida, pero algo muy importante, Blanca, es que hay personas que podemos tener una vida funcional, más no óptima o plena. Claro, Y creo que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena y libre de totalmente. violencia, que no solamente se ve reflejada hasta que me obligan a abortar, sino estar libres de esta violencia emocional, económica y de todos los factores que presionan a una mujer para tener que llegar al punto tan trágico de preguntarse si acabar con la vida que lleva en el vientre Claro. o no. Totalmente. Licenciada, antes de terminar, ¿cuál sería tu conclusión sobre este tema, sobre el tema del aborto forzado en el país? Mira, mi conclusión sería que es alarmante ver la desvalorización que tenemos actualmente de la vida, ¿no? Creo que esto nos está arrojando las cifras de las que hablamos, de las carpetas de investigación, ¿no? Nos está indicando que tenemos un problema en la sociedad. Y también otro sería, pues, que falta una educación muy amplia en hombres y mujeres a nivel emocional para poder prevenir todos estos factores y que debemos apostarle más a una política criminal preventiva que a una política criminal represiva. Sí, totalmente. Y también el tema de lo legislativo, ¿no? Sí, claro, hay que hacer un llamado a las Claro. autoridades y lo hacemos en este momento para que se planteen otro tipo de opciones a nivel legislativo en las cuales no nos den estas migajas legales, sino soluciones reales, ¿no? Que los legisladores tomen en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades de las mujeres,
que también vean cuál es la situación real, cuántos abortos forzados existen, Sí, claro. y que dejemos de enfocarnos solamente en el aborto procurado o autoprocurado, Justo. porque estamos invisibilizando a cientos de mujeres Sí, es cierto. que viven violencia estructural que culmina con estos abortos forzados. Totalmente, pues muchas gracias por Gracias ayudarnos a a ti, entender Blanca. cómo vamos en el país en este tema tan complicado del aborto forzado, que no deberíamos de estar hablando en estos momentos de ese tema, Así pero que es. lamentablemente hay muchas cosas por hacer. Así es, Blanca. Pues te ahí lo agradezco a tenemos. ti. Gracias Muchas a ti. Gracias a ti. Usted está escuchando a la licenciada Paulina Hernández Torruco. Ella es vocera de UNA, hablando justamente de este tema del aborto forzado, cómo estamos en el país, pero sobre todo qué es lo que tendremos que estar haciendo, no solamente como sociedad, sino también como legisladores y como gobierno, para evitar que las mujeres sean violentadas con este tipo específico, el aborto forzado. Así que muchas gracias, licenciada, por estar aquí esta tarde y pues por ayudarnos a entender este tema tan importante y explicarlo tan tan puntual. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos rápidamente a una breve pausa. Yo soy Blanca Becerril, este reporte H, no se vaya, que yo vuelvo con más.